La Cafetera es un programa de radio que se financia gracias a las aportaciones de los oyentes. Si te gusta el periodismo que defiende y sientes que te acompaña, hazte mecenas y ayúdanos. Infórmate en radiocable.com/mecenas. Hola a todas, Cafetera. Queremos compartir un aniversario muy especial. Celebramos 3 años ya como mecenas de la Cafetera de Radio Cable. Y con la renovación de nuestras 2 suscripciones, volvemos a aportar 2 granitos de arena más en apoyo a un periodismo que está al lado de la gente. Un periodismo de resistencia. Muy de agradecer en estos días. Un cálido abrazo, Cafetera, de parte de Doris y Luisco. Son las 8:30 de la mañana. Las 7:30 en la Casa Museo de José Saramago, en Tías, Lanzarote. Buenos días, mundo. ¿Quieres un café? La Cafetera. Dirige Fernando Berlín. En el programa La Cafetera de Radio Cable. Una entrevista en Radio Cable. Durante 20 minutos en Radio Cable y dice todo lo que van a escuchar. Mañana en La Cafetera de Radio Cable. Radio Cable, que ha conseguido una auténtica primicia, ha entrevistado esta mañana y ha conseguido situar esa entrevista y lo que le ha dicho en los titulares. Con María Navarro y Pilar de la Peña. Y si el independentismo vuelve a quebrar el Estatuto de Autonomía, a poner en cuestión y en riesgo el autogobierno de Cataluña, el gobierno de España, con serena firmeza, responderá para garantizar la convivencia, la integridad territorial y la soberanía nacional. Respetamos que otras formaciones políticas hayan venido a la política para entregar un gobierno a Pedro Sánchez. Nosotros estamos dispuestos a gobernar para que la gente note cambios, no para que Sánchez duerma tranquilo. La decisión de pedir a Albert Rivera que mañana se incluya un nuevo punto en el orden del día de la ejecutiva que tendrá lugar en Madrid, la ejecutiva del partido, para debatir y votar sobre la presentación de una moción de censura al señor Sánchez. Incredible, it's an amazing day, it's a historic result for our party. We were taken through the shadows, we were carried through the night. ¡Que se puede dar vuelta a esta elección! Entendimos algo importantísimo, que esto lo resolvemos nosotros o no lo resuelve nadie. Si el Estado no ha sido capaz de precautelar la integridad sexual y reproductiva de niñas, mujeres y personas gestantes, mucho menos condenarlas por tomar la decisión de interrumpir un embarazo producto de violencia, pues tal decisión se encuentra basada en el ejercicio de nuestros derechos. La penalización es revictimizante. The pictures and videos from all around the world, and to hear from everyone who has been organizing the local strikes that the strikes have been very successful today. El día 10, el compañero Pepe Álvares irá visitar Lula. Lula libre. When you walk, I stumble. When you talk, I mumble. And when you smile, I have to turn away. When you shine, I'm cloudy. When you climb, I'm doubting. Muy buenos días, cafetera. Bienvenidos una mañana más a este espacio en el que desde el sosiego, desde la tranquilidad, analizamos las portadas de los periódicos, analizamos también la actualidad y la manera en la que nuestro pequeño mundo está en un permanente cambio, en una permanente convulsión, y lo hacemos de la mano de la resistencia a la que vamos dando entrada en este gran espacio aquí en el Claro de Sherwood, donde se juntan las proscritas. Buenos días, resistencers. Hoy vamos a utilizar un hashtag para ordenar la conversación. Almohadilla la cafetera dolera.
almohadilla la cafetera, Dolera, porque en efecto hoy nos acompaña en el estudio Leticia Dolera, la directora de una serie que está teniendo un formidable éxito, Vida Perfecta. A Leticia Dolera la conocéis perfectamente en su faceta en la defensa del feminismo. Hablaremos hoy, tendremos la oportunidad de hablar y conversar extensamente y tomar café y todas esas cosas. Buenos días, María Navarro, María.es, ¿qué tal estás? Muy buenos días. ¿Qué tal tu fin de semana? Bien, Hoy bien, es bien. lunes. Hoy es lunes. ¿Vuelve a ser lunes? ¿Vienes con energía? Sí. Sí. No, pero sí que tengo muchas ganas de que llegue ya octubre. Porque septiembre llegamos con pocas pilas, pero octubre seguro que llegamos con muchas más. Sí, hombre, está empezando ahí el veranillo de San Miguel. El veranillo de San Miguel. Sí, pero es que es muy raro esto de la climatología actual. Sí. Porque en teoría cuando se acaba el mes de agosto empieza un poquito a refrescar y entonces existe el veranillo de San Miguel, que es más o menos a finales de septiembre, unos días de mucho calor veraniego. Que no sé si este fin de semana se estaba bastante bien, se podía ir en manga corta perfectamente. Tampoco no ha hecho súper mega calor. Pero como todo se está retrasando, a lo mejor el veranillo de San Miguel ahora se nos pone en noviembre. Así que nadie se confíe mucho. Pero, bueno, al menos así pasaremos la campaña electoral en las terrazas. Claro, campaña electoral que hoy protagonizan los medios. Ahora vamos a analizarlo. Hoy protagonizan las portadas de los periódicos, como es natural. Hay entrevista de Pedro Sánchez hoy en la portada de La Razón. Es la hora de la verdad. ¿Gobierno progresista o más bloqueo? Nos da algún indicio de por dónde va a ir el argumentario del Partido Socialista para estas elecciones. También La Vanguardia. Sánchez advierte al gobierno que actuará con firmeza si vulnera la ley. También tenemos el asunto de los CDR. El CNI catalán encargó a los CDR el asalto al Parlamento, según el juez. Y también el apagón masivo que ha dejado sin luz toda la isla de Tenerife. Estas son las noticias que básicamente protagonizan la actualidad nacional, aunque también vamos a repasar en Ecuador. Estabais escuchando. Continúan las protestas para pedir el veto por la despenalización del aborto por violación. Sabéis que había un intento para que quede despenalizado, pero ha habido una gran oposición política y, sin embargo, la gente ha decidido echarse a la calle. Eso en Ecuador. Pero también este fin de semana hemos escuchado a Dilma Rousseff. Ha participado en un acto de la UGT en España y, bueno, entre otras cosas, ha anunciado visitas oficiales de algunos líderes aquí sindicales a Lula da Silva. También hemos escuchado el viernes a Greta Thunberg. Es emocionante ver las imágenes de la huelga mundial, que fueron un absoluto éxito, que han protagonizado también la prensa en todo el planeta. Y también en Austria, el conservador Kurz, que ha ganado ampliamente las elecciones. Así que esta es un poco la fotografía que ahora vamos a ir desgranando poco a poco, pero son los titulares del día. Con esto ya podemos dar por acabado el programa. Ya tenéis toda la información básica de lo que ha ocurrido en el planeta. Pero nos vais a ayudar con el análisis. Os pedimos que utilicéis ese hashtag almohadilla la cafetera Dolera, almohadilla la cafetera Dolera. Y hoy hay algunos problemas con la app antigua, con la app de Spreaker. La otra app no. En Twitter tenéis, supongo que claro, si estás escuchando esto no lo puedes saber, porque el problema puede ser para personas que estén intentando acceder y que digan, ¿qué pasa con la que no está actualizada? Bueno, mientras se resuelve ese asunto, sabéis que tenemos varias apps. Una de ellas hecha por José Carlos y José Manuel, nuestros oyentes. Es una app excepcional que tiene muchos más servicios, de hecho, que la app de Spreaker. La podéis descargar y podéis buscar los links, están colocados en Twitter, acabamos de poner el tweet, pero en todo caso tenéis otras diversas formas de participar en el programa a través de Spreaker, Spreaker.com, buscando ahí la cafetera y ahí os sale, o a través de radiocable.com/la cafetera, accedéis directamente también al programa. En fin, hay numerosas formas de hacerlo para el que haya experimentado problemas en estos días hasta que queden resueltos, que en todo caso lo vamos a resolver, pero sabéis que dice, es en vuestra app antigua donde me está dando problemas. En la app de Spreaker normal, convencional, no nos da problemas. Bueno, pues como veis hay diferentes formas de acceder, porque preparados para la gran hecatombe, para la gran crisis, la cafetera siempre con muchas fórmulas descentralizadas para conectar, para seguir en contacto a pesar de la caída de las redes. Este rollo así apocalíptico, y ya huele la barra de pan, así que vamos a empezar aquí en la cafetera, vamos a analizar las portadas. Buenos días, mundo, ¿quieres un café? In the twilight of summer, he shook like a leaf. Me gusta, no es que me ponga muy apocalíptico, es que el mundo se está poniendo muy mal, entonces está muy bien algún día si desaparece de pronto porque nos borran, no sé,
las autoridades. Bueno, pero ya tenemos el búnker. Somos una droga recreativa. No diremos dónde está, pero ya tenemos puede... el búnker para seguir emitiendo desde allí. Claro, siempre hay... ¿Cuál es el búnker? Luego te lo cuento. ¿El búnker? Bueno. Así que las portadas de los periódicos, la prensa, la actualidad. Vamos a analizar la actualidad. Si os pedimos que nos ayudéis también en este análisis, ya sabéis, a través del 627-002-002, el WhatsApp del programa, donde podéis dejar vuestras notas de audio. Y básicamente la actualidad coloca el foco en dos partes. Por una parte, la precampaña, estamos ya mirando hacia las elecciones del 10 de noviembre, y por otra parte, lo que eso implica además en las relaciones, Podemos con la irrupción del nuevo partido de Íñigo Errejón, ver a ver cómo se van a configurar los posibles acuerdos, las posibles alianzas de tener que darse. Y, por cierto, el viernes me pasó una cosa, me he traído unos papeles muy interesantes, Mary, de coincidí con Tezanos, el presidente del CIS. Ay, sí. Coincidí en Telecinco. La verdad es que hubo dos momentos que fueron interesantísimos. Que claro, luego cuando me preguntáis muchas veces, oye, pero ¿cómo es que vas a la tele tal? Digo, bueno, es que la tele, entre otras cosas, te permite coincidir con algunas personalidades de esta naturaleza, y es interesante, y se dan momentos que luego aquí nos dan para comentar. Bueno, tenía un fajo de papeles del próximo CIS que se va a publicar, de algunos de los datos, y entonces le pregunté si España era un país de izquierdas. Y me dijo, pues mira, tengo aquí precisamente 3 gráficas que he publicado en Twitter, porque me regaló las 3 hojas. No es que se las robase, no se las hurté. Pero 3 gráficas que demuestran que España es un país mucho más, que se considera mucho más de izquierdas, o sea, por lo menos se confiesa de izquierdas. Otra cosa luego es la naturaleza de su voto, ¿no? Pero en el espectro dan a elegir del 1 al 8, y entonces, me parece que no sé, sí, creo que es del 1 al 8. No, es del 1 al 10 porque el 5 se sitúa en el centro. Lo que pasa es que dice que hay 2 formas de contarlo, desde atrás, o sea, dependiendo bueno, es igual. El caso es que España se sitúa entre el 3, 4 y 5, mayoritariamente. El centro izquierda, especialmente en el 5. O sea, cuando preguntan a la gente, la encuesta del CIS, pese a todas las críticas que recibe, es la encuesta más numerosa. En algunos, no sé, lleva 18.000 entrevistas además hechas con un interventor personal, o sea, con una persona que de humano a humano, no una llamada automática telefónica, sino... En fin, es una encuesta bastante sólida. Luego ya se puede estar de acuerdo, ¿no?, en los protocolos que usan, en las dinámicas que utilizan para analizar los datos, pero los datos en bruto obtenidos es lo más fiable que existe, porque son encuestas muy numerosas. Y entonces, dentro de eso, la gente mayoritariamente se declara de centro-izquierda, mayoritariamente. O sea, ves el espacio que ocupa el centro-izquierda. Allí no dicen qué partidos se sitúan, ¿eh? O sea, no dice si eso es Podemos o el PSOE o Izquierda Unida. Luego a veces hay otra pregunta en la que preguntan al entrevistado cómo considera los partidos, ¿no? Si los considera también en esa escala de centro-izquierda, de derecha o de extrema derecha o de extrema izquierda. Y a Podemos no lo suelen situar en la extrema izquierda, como si se sitúa por parte de algunos líderes políticos que dicen que Podemos es como Vox, pero en el lado contrario. O sea, que esto también habría que tenerlo en cuenta. Claro, ahí está lo del marco que hemos denunciado muchas veces, ¿no? Como en España se ha colocado, vamos a ver, si en la extrema izquierda sitúas a Podemos, ¿dónde sitúas a Bildu, por ejemplo? Obviamente no pueden compartir espacio político, son de naturaleza, o a la CUP, que es asamblearia, que es claramente anticapitalista. No es que tenga una corriente dentro anticapitalista. Oye, que hay una corriente de extrema derecha en el Partido Popular y no por eso lo identificamos como la extrema derecha al Partido Popular. Está situado en el centro derecha y puede escorarse en circunstancias electorales más hacia la derecha o más hacia el centro, pero se mueven en unos márgenes, digamos, que no se le ocurre ir dando palizas a los inmigrantes por las calles, que ahí es donde situaríamos a la extrema derecha. Bueno, pues en el abanico desde la izquierda a la extrema derecha, o sea, desde la extrema izquierda a la extrema derecha, cabe una buena amalgama. Y los ciudadanos españoles mayoritariamente se declaran como de centro izquierda, hasta tal punto que aquellos que se declaran de extrema izquierda, que queda en ambigüedad a qué partido se refieren, pero quienes se declaran de extrema izquierda son el doble de los que se declaran de extrema derecha. Así que de eso se intuye que hay una cierta vergüenza pública a declararse como de extrema derecha, que es verdad que con la irrupción de Vox ha dejado de pasar, pero aún así siguen siendo incluso menos de la mitad de aquellas personas que no tienen problema en declararse de extrema izquierda, ¿no? A ver, pero muy llamativo es... Si en las últimas elecciones lo vimos, la mayoría de la gente votó opciones de izquierdas o de centroizquierda.
El caso es que debemos votar mal porque no han llegado a un acuerdo, pero sí que están ahí los votos. Es muy interesante. Y esto, además, en la gráfica lo tenéis. Lo voy a retuitear ahora mismo. En mi cuenta de Twitter lo tenéis porque así lo podéis ver vosotros mismos. Pero en las gráficas, insisto, no están identificados por partidos políticos, porque los colores no representan los partidos políticos, sino representan los meses del año. Pero te das cuenta como la extrema izquierda es bastante alta, el centro... Pero incluso yo diría, porque es centro-izquierda, pero digamos el centro sería el 5, porque es en efecto en una escala del 1 al 10. El centro sería el 5. El 5 es muy alto, es lo más alto, es lo que más gente se declara cómodamente como, digamos, como persona que pertenece a ese espacio político, se declaran mayoritariamente en el 5, en ese eje izquierda-derecha. Sin embargo, en el 3 y en el 4, o sea, centro-izquierda, pero un poquito más, se declara mucha gente. Mucho más que el centro-derecha o la derecha. Así que, y ya la extrema derecha muy poca gente, y sin embargo, de extrema izquierda se declara muchísima gente. Bueno, muy interesante estos datos del CIS, que en todo caso también nos han revelado una fotografía y que nos ayuda también a comprender un poquito los giros, ¿no?, que están dando los partidos. ¿Por qué Pedro Sánchez hoy da una entrevista en el periódico La Razón? ¿Cómo es posible que empiece la campaña electoral en La Razón, en el periódico La Razón, ¿no? Tiene sentido también quizá por llegar a ese espacio de centro-derecha, con ese discurso crítico con Cataluña, pero a la vez tendiendo la mano. Ley y negociación, ley y conversaciones, dice Pedro Sánchez en este análisis. Bueno, pero también contundencia en ciertas áreas. Por ejemplo, le hemos escuchado este fin de semana hablar del independentismo. Dice, si pone en riesgo el autogobierno de Cataluña, este gobierno responderá. Es decir, por una parte, ley, pero por otra también, mano dura. Pedro Sánchez dice en estas palabras que le hemos escuchado este fin de semana al presidente del gobierno en funciones. Y si el independentismo vuelve a quebrar el Estatuto de Autonomía, a poner en cuestión y en riesgo el autogobierno de Cataluña, el gobierno de España, con serena firmeza, responderá para garantizar la convivencia, la integridad territorial y la soberanía nacional. Van dando lecciones de democracia y no condenan la violencia. Consejos tengo, o mejor dicho, consejos doy que para mí no tengo. Solamente puede haber una posición política y es la condena firme y rotunda de la violencia. Así que vemos como Pedro Sánchez intensifica el discurso y se vuelve más contundente de cara al independentismo. Bueno, esto colocado así en el foco cuando hoy precisamente nos encontramos con la noticia en las portadas de los periódicos, ya sabéis, las detenciones de los CDR. Es una polémica bastante estéril porque, hablándolo con algunos compañeros, con Antonio Maestre, algunos compañeros de la profesión, claro, aquí el riesgo es que tenemos los mismos datos para considerar que son inocentes como para considerar que son culpables. La prensa no ha tardado mucho en situar el foco en la culpabilidad. Por suerte, en un Estado de Derecho, los culpables o inocentes no los deciden ni las portadas de los periódicos, ni las tertulias en televisión, ni siquiera informes ni notas de prensa emitidas por la Guardia Civil. Lo deciden los jueces, así que ya veremos. Pero mientras tanto es igual de osado declararles inocentes como agarrar todas las tesis que se están manejando en los periódicos y colocarlas como, digamos, como determinante prueba de culpabilidad. Hoy el periódico El País da a conocer algunas informaciones que, claro, pues depende de cómo cuentes las cosas. Los detenidos de los CDR hacían de enlace entre Torra y Puigdemont, dice el periódico El País. Pedro Sánchez dice en Barcelona que si se viola el estatuto aplicará el 155. Bueno, pues 5 de los 7 miembros de los comités de defensa de la República, de los CDR, que fueron detenidos por supuestamente planear acciones violentas en Cataluña, crearon un sistema seguro de comunicaciones entre Quim Torra y Carles Puigdemont a través de la hermana de este, según en los autos del juez García Castellón. Ya tendremos tiempo de profundizar en esta materia, vuelvo a insistir, es un asunto en el que existen suficientes dudas y tenemos suficiente experiencia en lo que ha ocurrido en otras ocasiones, con detenciones igualmente muy sonadas, pero como para poder colocar, como están colocando sobre la mesa las tertulias, la inocencia o la culpabilidad. Pero en todo caso, hombre, un poco de prudencia sí que requeriría esto.
Como os podéis imaginar, esto también está marcando la precampaña electoral y también es la antesala de la sentencia que tiene que darse a conocer en los próximos días, de forma que nos anuncia también que van a ser tiempos convulsos, seguramente. Estás escuchando La Cafetera y si lo estás haciendo eres La Resistencia y no estás sola. One day that I'd be your next. The stray light was running, you touched me and said, as young as I was, I felt older back then. Two parallel lines on an infinite plane trying to cross in vain. Be my light, my flickering flame. Así que, bueno, eso hoy protagoniza las portadas de los periódicos, lo veréis en el periódico El País, en el periódico El Mundo, y también nos da una idea de por dónde se va a situar el foco informativo en la campaña electoral. Para el periódico El Mundo, el CNI catalán encargó a los CDR el asalto al Parlamento, según el juez. Sabéis que esta investigación que se ha dado a conocer dice que estaban plenamente al corriente de la operación en la Generalitat, por lo menos el órgano, el CSICAT, que es el órgano, digamos, de contraespionaje del gobierno de la Generalitat. Y los autos relatan una cita con una hermana de Puigdemont para hacer de enlace seguro entre Torra y el expresidente. Se buscan vínculos entre estas personas de los CDR detenidos y las autoridades catalanas. Bueno, claro, esto contribuye también a enturbiar toda la información que se está publicando sobre esto. Mientras tanto, el debate político situado en las batallas preelectorales, donde nos encontramos hoy en la portada de La Razón, Pedro Sánchez, es la hora de la verdad. Gobierno progresista más bloqueo. Que os decía, hay un titular, hacen como 4 capítulos, Cataluña, Podemos, Errejón, Franco, sobre Errejón. Dice Pedro Sánchez en la entrevista del periódico La Razón que su irrupción es un fenómeno, dice que sigue con mucho respeto, con mucha distancia, una disputa entre fundadores de Podemos. Nos da una idea de por dónde van a ir los argumentos del Partido Socialista para esta campaña electoral. Y de esta manera respondía Pablo Iglesias también a la irrupción del partido de Errejón. Respetamos que otras formaciones políticas hayan venido a la política para entregar un gobierno a Pedro Sánchez. Nosotros estamos dispuestos a gobernar para que la gente note cambios, no para que Sánchez duerma tranquilo. Eso decía Pablo Iglesias en las fiestas del PCE. Respetamos a otras fuerzas políticas, pero no para que entreguen sus votos ciegamente al Partido Socialista que sirvan de muleta. Bueno, en la entrevista de Pedro Sánchez hoy en La Razón, dice, un gobierno no puede asaltar una asamblea, no podían gestionar ministerios para los que no están cualificados. Se refiere a Podemos. Dice Pedro Sánchez, además de que esto de que no están cualificados, que el gobierno no se puede convertir en una asamblea. Lo dice en la portada del periódico La Razón, así que nos da la impresión, nos enfoca muy bien a qué espacio político se está dirigiendo el candidato ahora cuando está comenzando la campaña. Que lo haga en La Razón es bastante simbólico, insisto. Bueno, igualmente, en el ABC, Puigdemont envió a su hermana a la reunión con un enlace de Torra, y esto es lo que protagoniza hoy las portadas de los periódicos. Esto ha conducido también a Ciudadanos a plantear a la ejecutiva de Ciudadanos una moción de censura a Torra. Lo va a hacer oficialmente ahora. Ante los hechos gravísimos que han ocurrido esta semana en Cataluña, queríamos anunciarles la decisión que hemos tomado desde el Grupo Parlamentario de Cataluña, la decisión de pedir a Albert Rivera que mañana se incluya un nuevo punto en el orden del día de la ejecutiva que tendrá lugar en Madrid, la ejecutiva del partido, para debatir y votar sobre la presentación de una moción de censura al señor Torra. Así que esto colocaba hoy Ciudadanos en la mesa informativa y, como digo, es lo que protagoniza hoy las portadas. En La Vanguardia, Sánchez advierte al gobierno que actuará con firmeza si vulnera la ley. Bueno, pues la fotografía es esta. Pero ya sabéis que hoy es lunes. Los lunes en La Cafetera abrimos un paréntesis, hacemos una pausa para reconocer a todas aquellas mujeres que están luchando por el feminismo, por la igualdad. Lo hacen desde sus diferentes campos laborales, desde la música, desde el cine, desde el teatro, desde las series. Y hoy nos visita en el estudio Leticia Dolera. Buenos días. Hola, muy buenos días, favor, cafeteros y cafeteras. Oye, qué bien, que te hemos traído leche de... Avena. ¿Avena? Que la ha pedido menú especial, leche de avena. Hemos preparado pan, que debe estar a punto de
¿Has visto cómo ¡Qué maravilla! Pan casero y tenemos fruta. Es que el café es muy importante. El momento del desayuno es el más importante del día. Absolutamente. Eso es lo que dice María Galería siempre. Hay que desayunar muy fuerte. Bueno, estás escuchando La Cafetera y si lo estás haciendo, no estás sola. Una de las cosas que más me emocionan y me ilusionan es hacer que el siglo XXI sea el siglo del punto de inflexión feminista. Que si nosotras hoy podemos defender ciertas cosas, que si nosotras hoy tenemos derecho a abortar, es porque nuestras madres, nuestras abuelas, nuestras compañeras, la gente más mayor, ha luchado y ha puesto sus cuerpos. Ha puesto sus cuerpos en momentos donde no era fácil. Y no todo el mundo ha defendido políticas feministas. Muchas veces son mujeres frustradas, mujeres amargadas, mujeres rabiosas y mujeres fracasadas como personas y que vienen a dar lecciones a las demás de cómo hay que vivir y de cómo hay que pensar. Mujeres de este país decidimos el 8 de marzo que nos habíamos puesto en pie y no nos vamos a volver a sentar. Así que, señores de la derecha, las mujeres no somos un colectivo social que la derecha tiene que combatir. Si permitimos que las mujeres voten, se perderá la estructura social. Es un movimiento que ha significado la mayor revolución del mundo sin que haya habido una gota de violencia. Nosotros defendemos un feminismo que llamamos un feminismo liberal. Por eso tenemos que, desde los postulados cristianos, defender un auténtico feminismo, ¿no? Un feminismo femenino. Solo derrotando la superioridad de género, derrotaremos también al monstruo de la violencia contra las mujeres. Bueno, vamos a hablar de muchas cosas, Leticia. Sí, será por temas. Leticia nos cae muy bien, nos gusta mucho su trabajo. Ya te dije que habíamos estado viendo Vida Perfecta, la nueva serie que has estrenado, que está teniendo ya un éxito, ya le están dando premios, reconocimientos, es una pasada, quizá porque es muy disruptiva, porque es verdad que se habla de las mujeres desde una perspectiva muy interesante, porque es bastante valiente. Es llamativo que sea valiente hablar de la vida de las mujeres en los términos en los que habláis, que en la vida de los hombres siempre se había tratado en las series, en el cine. Por ejemplo, el hecho de que se vea una mujer en el baño haciendo pis, ¿no? O sea, ciertas cosas que dices, o sea, tiene algo de provocadora la serie, pero porque trata problemáticas, bueno, relacionadas con la búsqueda de la sexualidad. Por ejemplo, una de las protagonistas está en ese papel, que es uno de los papeles que tuviste aquel follón, que supongo que te saldrá en todas las entrevistas. Pero sí que me parece muy interesante la manera en la que ha sido retratada. Y está teniendo muchísimo éxito. ¿Por qué crees que está pasando eso? Supongo que es por la sorpresa, pero... Pues porque es muy buena, Fernando. Eso no nos cabe duda. No, o sea, ¿por qué tiene éxito algo o no lo tiene? Creo que no, yo nunca lo sabré. Yo solo puedo decirte que la serie la escribí desde un lugar muy honesto y con muchísimo esfuerzo, ¿no? Y seguramente la serie será imperfecta y tendrá fallos, pero es honesta. Y creo que de eso va también el arte, ¿no? De la honestidad, de la búsqueda. La escritura de la serie surge de preguntas que yo me hago y que comparto con amigas y con amigos, que tienen mucho que ver pues con la vida, o sea, con el hecho de estar vivo y madurar, ¿no? Y encontrar tu lugar en el mundo, o sea, qué lugar ocupa en tu vida la familia, la pareja, el sexo, el deseo, el éxito, ¿no? Cómo gestionamos el éxito y el fracaso, ahora más con las redes sociales, y cómo gestionamos las expectativas, ¿no? Esa vida que imaginaste que ibas a vivir es la que estás viviendo, te hace más o menos feliz de lo que esperabas, ¿cambiarías algo? Todas estas preguntas que yo creo que tienen que ver quizás con cruzar la barrera simbólica de los 35 y los 40, que son las barreras de edad que tienen los personajes, pues me hicieron replantearme muchas cosas, poner muchas preguntas sobre la mesa a través de la ficción, pero no dar respuestas. O sea, la serie no te da respuestas a estas preguntas que te acabo de hacer, que son aparentemente sencillas, pero al final tienen que ver con lo humano y lo humano es complejo. Pero sí que creo que el arte está también para aportar luz, ¿no? Decir, hey, gente, tenemos todas estas preguntas, nos hacemos todas estas cuestiones que tienen que ver con cómo nos relacionamos con los demás, cómo nos relacionamos con nosotros mismos y lo que nos da miedo, nuestras contradicciones. Vamos a ponerlo aquí, vamos a tender puentes de diálogo entre el otro
y entre nosotros mismos también, ¿no? Porque a veces nos da miedo. A mí lo que me gusta de las 3 protagonistas, entre otras muchas cosas, es que se atreven a hacerse preguntas, se atreven a mirar hacia adentro, que eso ya es de valientes. Es la historia de 3 mujeres, con un montón de gente alrededor muy, muy interesante, pero 3 mujeres que tienen trayectorias vitales diferentes, aunque están relacionadas. Es 2 hermanas y una amiga, ¿no? Sí. Y cómo se enfrentan al mundo en esas situaciones vitales a partir de ciertas edades. Tiene una mirada extraordinariamente feminista para lo que se hace en el cine habitualmente. ¿Por qué? Porque te he leído que tú te has visto empujada en cierta manera, a liderar o a participar en el movimiento feminista sin haberlo elegido. Te ha ido colocando ahí la vida, ¿no? De alguna manera. Sí, es curioso esa pregunta. Yo me la hago también muchas veces, ¿no? Yo es que siento que soy como todas las mujeres que salen al 8M a manifestarse, ¿no? Y todas impulsadas por el hecho de que otra nos haya abierto los ojos, ¿no? A mí me abrieron los ojos Ana de Miguel, Nuria Varela, Anaís Bernal, o sea, compañeras que escriben y reflexionan sobre la discriminación de género, ¿no? Porque el feminismo, a mí me parece una cosa que también hay que hablar, es una teoría política y un movimiento social, pero también una teoría política, es decir, surge de mucho análisis y mucha reflexión. No es un movimiento que surja solamente de la emoción. O sea, la emoción nos ayuda a salir a la calle y a organizarnos, pero detrás hay mucho análisis. Y bueno, pues igual que hay chicas que, como decías antes, ¿no? Desde nuestra posición, cada una y cada uno, porque también hay muchos hombres, afortunadamente, si no, esto no habría cambio posible, si no lo hacemos entre todos. Pues cada uno lo hace desde su parcela. Yo, como soy actriz y a veces me ponen un micrófono delante, pues aprovecho para que el relato mediático que yo pueda aportar tenga que ver con algo que me parece socialmente tan importante, ¿no? Pero has adquirido muchísimo protagonismo en ese ámbito y eso también te ha costado una presión. Yo veo algunas en las redes sociales, vives con el foco colocado permanentemente y basta que digas cualquier cosa. Es verdad que eres una persona muy popular y eso también pues siempre pasa igual a Ana Pastor o a otras personas que en cuanto pones tienes un montón de gente enfadada, un montón de gente detrás, y eso también retrata algo nuestro país, ¿no? Y la manera en la que tenemos de ver la batalla del feminismo, ¿no? Sí, y además, claro, aquí también tiene mucho que ver, o sea, tiene mucha importancia el papel de los medios y el papel de los políticos, ¿no? Hace un momento, en el resumen que habéis puesto al principio, he escuchado una cosa terrible por parte de un político que no sé ni de qué partido era, pero que decía que el movimiento feminista está liderado por mujeres enfadadas, rabiosas y fracasadas. No pasaría nada si fuéramos todas rabiosas, enfadadas y fracasadas, ¿sabes? ¿Qué problema tenemos con el fracaso? Esto para empezar, como si no llegara a un sitio determinado hiciera que no pudieras opinar sobre algo o luchar por un movimiento social. Pero es que decir eso me parece una irresponsabilidad, una falta de empatía que no sé, que realmente deberíamos pararnos. También desde los medios de comunicación reflexionar sobre cómo se dan las noticias, ¿no? Que tienen que ver con los asesinatos machistas. Yo el otro día, cuando vi estos señores discutiendo por una pancarta, ¿no? Yendo a un minuto de silencio por una mujer asesinada por la violencia machista, y yo luego yendo al alcalde, que parecía que sí, pero luego no, porque luego dijo no, con el feminismo de la ideología de género no estoy de acuerdo, cuando la ideología de género es un término neomachista también, ¿no? Que está inventado para desprestigiar un movimiento que lo único que quiere es la defensa de los derechos humanos. O sea, que no haya, que por el hecho de nacer hombre o mujer no te veas luego víctima de situaciones de violencia económica, de violencia sexual, de violencia machista. En fin, que es que me parece tan básico, que me parece terrible que todavía en el relato mediático y político se generen dudas y grietas sobre esto. Y lo que dices de que me he ido por los cerros de Úbeda, de lo de Twitter y tal, pues sí, claro. Yo creo que tiene que ver con que nos da miedo el cambio, a todos, pero a todos los niveles, no solo en lo político, que también, sino también en lo personal. El cambio da miedo. Entonces, de repente, un movimiento liderado por tanta gente que viene a cambiar las raíces de un sistema y a decirte es que esto que está pasando es injusto y no debería seguir así, pues da miedo. Es como, no, un momento, a mí que no me toquen esto, ¿sabes? Que yo ahora me he acostumbrado a vivir así.
¿Crees que hemos retrocedido un poco en la conciencia feminista? En 2018 se dijo, ¿no?, que era el año del feminismo, pero ahora en 2019, que es solamente un año después, estamos viendo, bueno, pues escenas como la del alcalde y la de Ortega Smith discutiendo sobre algo que pensábamos que era un consenso, y era que estábamos toda la sociedad a una contra la violencia machista. El hecho de que se estén rompiendo esos consensos, ¿crees que nos tiene que decir algo sobre la conciencia feminista? Sobre si estamos yendo para atrás en lo que pensábamos que habíamos ido para adelante. Bueno, históricamente cada ola feminista ha tenido una respuesta por parte del patriarcado pues violenta y de rechazo. Te digo, por el miedo que nos da el cambio, ¿no?, y la violencia que eso te puede generar. Entonces, entiendo que esto forma parte de un proceso natural, ¿no?, de lo que ha ido pasando a nivel histórico. Y ahí es donde tenemos que resistir. Y qué mejor lugar para hablar de resistencia que este. Sí, tenemos que resistir y no desfallecer. Y cuando te llamen histérica, y te llamen pesada, y te llamen loca, y te llamen, rabiosa, fracasada, todo esto, pues pasar y seguir defendiendo nuestros derechos. ¿Y en el cine crees que se ha avanzado algo? Pues mira, en el cine creo que hay algo interesante que yo veo en la industria, que es que muchos productores están empezando a preguntarse, por el motivo que sea, o sea, si sea porque hemos sido pesadas o no, o sea, es que eso a mí me da igual. Lo interesante es que se están empezando a preguntar ¿por qué no he producido mujeres? ¿Cuántas películas tengo con una mujer guionista, con una mujer directora? Entonces, que se empiecen a hacer preguntas, a mí me parece un paso. Evidentemente, creo que los datos están ahí para verlos, ¿no? A mí cuando me preguntan, ¿y tú qué opinas de cómo va el cine? Digo, pero es que no es una cuestión de opinión, como diría Ana Pastor, sino es una cuestión de datos, ¿no? O sea, coged los datos de cuántas mujeres han producido, cuántas, ¿no?, directoras, cuántas guionistas, y veréis que todavía estamos pues muy por debajo de lo que sería una industria igualitaria, y todavía hace falta que se tomen medidas transformadoras para realmente conseguir una cultura diversa y que nos represente como lo diversa que es la sociedad. En el caso de Vida Perfecta es una anomalía en ese sentido. Son 3 directoras. Ha habido el equipo de producción bastante amplio, muy formado por mujeres. La propia óptica de la serie también lo tiene. Y todo el lanzamiento estuvo envuelto en aquella polémica. Ya tuvimos oportunidad de hablarlo aquí en el programa. Pero, en cierta manera, ¿tú crees que, precisamente, claro, tú, mujer, joven, defensora sin temor de principios que son, en cierta medida, bueno, revolucionarios en el mainstream o en la sociedad, y eso te ha vuelto objeto, por eso te preguntaba por las críticas en las redes, ¿tú crees que has sido un poco víctima también de tu situación o de tu impulso con eso? Imagino que sí. Porque parte, o sea, siendo que se podía haber generado un debate en torno a aquel episodio, pero se generó un tsunami, o sea, fue un auténtico tsunami, o sea, más allá del debate, ¿no? Sí, fue muy intenso en su día. Yo ahora como lo voy viendo con más distancia y voy colocando muchas cosas, ¿no? Pero sí, el debate se podría haber enfocado en qué pasa con las profesiones en las que tiene que ver tu cuerpo, ¿no? Como, yo qué sé, deportistas, actrices, gente que trabaja con el cuerpo. Pues qué pasa cuando las mujeres nos quedamos embarazadas a partir de, yo qué sé, del 5º, 6º mes, que era el caso de esta compañera, ¿no? Que era 5 y 6 meses, y era un trabajo de 2 meses, con lo cual, porque yo creo que también habría que tener muy en cuenta cuando es un trabajo, ¿no?, como ha pasado con la bailarina de Ballet Nacional, creo, que estás contratada un año entero, pues ahí tu embarazo no debería tener ninguna repercusión negativa para ti, ¿no? Pero qué pasa con estas profesiones también temporales, que bueno, ahí también en ese caso hay un tema de que no tenía contrato fijo, que eso me parece súper fuerte. Pero ahí no se llevó el debate, ¿no? Como yo pensaba, pues hablemos de a lo mejor hacer un paro especial para actrices y deportistas cuando están en ese periodo de la vida, ¿no? Que hace que todos tengamos vida y que sigamos adelante. Pero no se llevó por ahí. En todo caso, la esterilidad de la discusión se comprende cuando ves la serie, porque efectivamente el papel elegido es el papel de una mujer que precisamente estaba buscando una nueva, explorando su sexualidad de una forma bastante desatada. En la propia serie se ve, y era, bueno, muy poco compatible con la situación. Pero más allá de eso, bueno, la fotografía
de la polémica condujo también a, no sé si tenerte que replantear. Había gente que decía, bueno, pero puede ser que Leticia Dolera esté siendo víctima de la demagogia, pero en algunas ocasiones ella ha utilizado la demagogia, porque en otras empresas habría colocado el foco exactamente igual. Ya, es que me encantan los supuestos, ¿no? Como si esto fuera Minority Report y yo fuera a cometer un delito que no he cometido, pero damos por hecho que lo voy a cometer. Entonces, no sé, esto me alucinaba bastante. Me decían, ¿no? La gente, no, es que si un director hubiera hecho eso con una actriz, digo, pero ¿qué me estás contando? O sea, vuelvo a lo de antes, del feminismo como teoría política, como movimiento que surge de la razón. O sea, la emoción nos ayuda a salir a la calle y a no desfallecer pues cuando vemos que nos llaman de todo, ¿no? Pero es que hay que analizar los hechos. Y a mí me parece como tan de cajón todo lo que pasó y que me digan que yo hubiera hecho... O sea, es que me parece loquísimo. Pero insisto que se entiende muy bien después la polémica viendo la serie, porque la serie efectivamente hace bastante poco compatible el papel con un embarazo de 6 meses. Un embarazo de 6 meses. Imposible. Pero ¿estás contenta del resultado? ¿Te gusta cómo ha quedado la serie? Te voy a decir que sí. María Galería y yo la estuvimos viendo y salimos absolutamente... ¡Ay, qué alegría! Nos encantó, nos qué gustó bien. mucho el planteamiento, nos pareció atrevido, nos pareció valiente, nos reímos mucho, lo pasamos bien, pero no es una comedia. Porque sí, o sea, te ríes, pero vas profundizando en el drama que supone también estar vivo, ¿no? Es una dramedia, sí, sobre lo complejo de lo humano. Y te diré una cosa, yo estoy muy feliz de que Celia Frigeiro haya hecho el papel de Cristina. Creo que le da a la serie muchísimo nivel, creo que es una gran actriz, o sea que estoy muy feliz con eso y también de que haya entrado en mi vida, que eso también es... pues estas cositas que te van pasando en la vida, ¿no? Que todo tiene su lado bueno, pues este es uno de los lados buenos. Y yo estoy muy feliz con las reacciones que estamos teniendo. O sea, los premios en Cannes me parecen alucinantes. La serie ya se ha vendido a Alemania y a Francia y vamos a ver qué sigue ocurriendo. Porque en España se estrena en Movistar, ¿es? Sí, se estrena el 18 de octubre en plataforma en Movistar y yo tengo mucha curiosidad pues por eso, por ver cómo reacciona la gente, ¿no? Y por abrir debate. O sea, a mí lo que más me puede apetecer es que esta serie nos haga hablarnos entre nosotros, mirarnos a los ojos. ¿Tiene continuidad? Porque... ¿cuántos capítulos son? Son 8 capítulos de media hora. Y está previsto que haya otra temporada, porque queda... Claro, la historia de la hermana queda abierta así como... ¿Qué ocurre a continuación, no? O sea, sí. Es la búsqueda de 3 mujeres, la búsqueda de sí mismas, ¿no? En un momento así como de cambios y de circunstancias, pero para las 3. Sí, las 3 viven un arco fuerte en su vida. Digamos que a las 3 la vida les da la vuelta y se ven obligadas a aprender a mirar la vida desde otro prisma. Y eso las va a llevar también a conocerse a sí mismas mucho mejor, ¿no? Como que cada crisis es una oportunidad, en realidad, para crecer, si te lo tomas bien. Es curioso porque uno de los miedos del machismo relacionado con el empoderamiento de la mujer tiene que ver con lo individual, ¿no? O sea, se vuelven mujeres muy empoderadas, individuales, y por lo tanto que tienen capacidad de maniobrar sin consultar a quien tiene al lado. Pero tienen un punto de ternura extraordinario. Y quizá eso hace más infundado todavía los miedos del machismo, ¿no? Pero yo veía los 3 perfiles, por ejemplo, incluso la que está explorando su sexualidad y está explorando sus relaciones y se comporta como muchos hombres, porque yo creo que la fotografía, el paralelismo que traza es ese. Pero hay una gran ternura implícita siempre en todo, ¿no? Y en la manera en la que resuelven los conflictos. Sí, además intenté que hubiera un no juicio, ¿no? O sea, contar cómo en la vida a veces cometemos errores, nos hacemos daño entre nosotros, pero no desde la maldad, sino desde que a veces nos sentimos perdidos y sí, a veces hacemos las cosas mal. Y lo importante es reconocerlo y intentar entender por qué, ¿no? Pero lo que no explora la serie es la maldad, por ejemplo. En la serie no hay maldad, no hay crueldad. No, o sea, es curioso porque incluso en el papel... Claro, es que hablar sobre supuestos cuando los oyentes todavía no han tenido la oportunidad de verla no me gusta mucho y no les gusta nada que hagamos spoiler, pero es verdad, bueno, es una mujer que se plantea los límites de la infidelidad y entonces, bueno, pues cualquier crisis de pareja así común, ¿no? Pero desde una perspectiva, a mí me gusta la manera en la que resuelves prácticamente todos los conflictos que se dan en la serie. Siempre es una manera muy tierna. Qué bien. Siempre... Sí, es de decir, bueno, estamos aquí, lo hemos hecho lo mejor que hemos podido, siento si te he hecho daño, vamos a hablar, vamos a mirarnos a los ojos. Por ejemplo, ninguna... tu propia situación, la situación que se te da a ti, lo es haces fuerte. Es muy fuerte. Joder, es que no podemos contar mucho, pero bueno, en fin. El punto de partida. Luego igual está descrito en la sinopsis. Sí lo podemos contar porque en el tráiler yo creo que se entiende.
¿Lo cuento? Sí, sí. Que es que mi personaje, que es una tía que siempre lo ha tenido todo bajo control, súper planificadora, que le cuesta dejarse llevar, pues su novio toda la vida la deja. Ella, pues, de repente decide hacer una locura. Esa locura es drogarse por primera vez y acostarse con un desconocido. Lo que pasa es que se queda embarazada y cuando lo va a buscar descubre que ese desconocido es una persona con discapacidad intelectual. Entonces, ¿cómo gestiona una tía que siempre ha querido ser madre y que ha tenido la maternidad muy idealizada el hecho de haberse quedado embarazada, pero de una persona que es como lo contrario de lo que ella esperaba, ¿no? Ella pensaba que tendría hijos con, pues eso, con la familia ideal, ¿no? Porque también a través de mi personaje exploro cómo puede haber otros tipos de familia, otros modelos de familia, ¿no? Igual que con Cristina hablamos de que hay otros modelos de pareja, pues también con María, que hay otros modelos de familia. Entonces, ella va a tener que asumir que no va a tener un hijo con un hombre del que está enamorada, sino con otro hombre que además tiene una discapacidad intelectual, con lo cual eso escapa a su control. Y eso para una control freak, pues es muy complejo. Es total, porque además todo esto, claro, al principio se plantea en términos de comedia, pero claro, vas entrando y vas diciendo, hostia, es que joder, y cómo reacciona. Pero va reaccionando siempre, pues eso, con mucha amabilidad. También es un personajazo para ti. Yo decía, digo, claro, joder, es que, o sea, tú quedas que te cagas, porque eres súper tolerante, súper cariñosa, siempre súper amable, siempre... Pero me equivoco también, ¿eh? En el capítulo 8 me equivoco bastante. No, al final del 7 no vamos a decir por qué. Vale. Me equivoco sí, bastante. Sí, vale. Y luego en el 4, cuando le vacilo... O sea, cuando doy por hecho que él va a estar enamorado de mí. Pero y el objeto de la serie, porque dices, vale, tú no lo has elegido, de pronto te has colocado, tú has tenido el discurso que querías, como otras muchísimas mujeres que decías han protagonizado el 8M y sin embargo, bueno, pues tú tenías los focos colocados delante o se te han colocado por la razón que sea. Pero la serie tiene algo de reivindicación también sobre las mujeres, sobre tal. O sea, dices, no es elegido tu papel determinante llevando la bandera del feminismo, pero es elegido absolutamente porque tu trabajo siempre termina circunscribiéndose a eso. Bueno, supongo que, claro, ya es disruptivo, como decías al principio de nuestra charla, el hecho de que 3 mujeres de más de 35 años protagonicen una serie. Y donde además no sean superheroínas, ¿no? No sean mujeres que sean grandes científicas, grandes aventureras, no. Son mujeres de carne y hueso con todas las luces y todas las sombras que supone hoy ser una persona adulta, ¿no? Y bueno, sí, y trata de nuestra sexualidad. O sea, la sexualidad desde mi punto de vista, desde el punto de vista de mujer. Pero no con una intención de decir, mirad, las mujeres también nos tocamos, también nos corremos, también tenemos deseo, sino porque al final... Tú cuando cuentas una historia la cuentas desde tu punto de vista. Entonces a mí de manera natural pues me sale hablar de masturbación y hablar de sexualidad porque la sexualidad es algo que nos atraviesa a todas, ¿no? Claro, la gente dice, ¿hay una intencionalidad política? A ver, todas las historias son políticas. O sea, incluso la peli más vacía también es política porque eso es algo ya, ¿no? Pero yo no he escrito la serie con una intencionalidad con la intención de hacer una serie feminista. O sea, voy a contaros lo que es el feminismo y voy a contaros a través de una ficción lo que está bien y lo que está mal. De hecho, eso para nada. O sea, la serie no tiene juicio, no te dice cuál es la vida perfecta, cuál es la imperfecta, ¿no? No hay un buen y un mal camino. Hay gente intentando encontrar su camino en la vida, ¿no? Y yo creo que, pues sí, si el público quiere decir que la serie es feminista, me parece estupendo que sean ellos. O sea, yo no le voy a poner una etiqueta para intentar vender o no vender. O sea, porque estoy harta de que se intente usar el feminismo también para eso, ¿no? Yo he hecho una serie de 3 mujeres que evidentemente tienen una perspectiva de género porque tienen mi punto de vista. Pero en la serie no hablan de feminismo. Los personajes masculinos, que esto me lo decía un periodista, estoy sorprendido porque no has demonizado a los personajes masculinos. Y digo, ¿pero cómo los voy a demonizar? ¿Pero desde cuándo? O sea, ¿pero por qué? Si a mí me encantan los hombres, algunos, no todos, evidentemente. El que hace de tu pareja, que incluso que tenéis ahí un desencuentro, que es como comienza la serie, que os separáis, pero incluso hasta la ruptura parece Noruega. O sea, la ruptura es como súper, entre los dos, súper pactada, súper acordada, súper positiva. La primera no. A ver, ojo, cuidado, ¿eh? Sí, la primera no, pero es que tiene es que hay como varios momentos así en la serie. Pero, bueno, el caso es que... Es que también hay gente que se trata bien en una separación. Sí, absolutamente. Y que se habla con respeto. Entonces, ¿por qué tenemos que ver siempre ese otro lado, ¿no? O sea, ¿por qué no podemos mostrar un lado humano distinto, donde los personajes cometen errores, pero luego son empáticos y pueden cuidarse?
La serie ha tenido muy buena valoración en Cannes, ha sido muy elogiada, ha sido premiada. ¿Qué te decían? ¿Por qué? ¿Qué es lo que han visto? Pues bueno, les gustaba, pues decían que se sentían muy identificados, que hablaba de la vida, porque si bien es verdad que los 3 personajes son mujeres y que sobre todo el personaje de Cristina es el que más perspectiva de género tiene, porque retrata el rol de la superwoman y lo desmonta, o sea, desmonta esa figura idealizada que nos han vendido de la supermujer, que es buena madre, buena esposa, buena profesional, buena amante y que además con eso es feliz, ¿no? Y que llega a todo, ella sola. Ese es el personaje que, digamos, más perspectiva de género tiene y más tal, pero todos en realidad tratan de temas universales. O sea, yo creo que tanto hombres como mujeres se van a poder sentir identificados con, pues eso, cómo gestionas las expectativas de vida, ¿no? El sentirte fracasada porque no has llegado donde te pensabas que ibas a llegar, ¿no? Porque también está esa pregunta de qué es el éxito. O sea, ¿dónde está el baremo de éxito y fracaso, no? ¿Lo pones tú mismo o te lo ponen los demás? Hablemos de esto, ¿no? Y entonces en Cannes me decían eso, que les había encantado, pues eso, cómo hablaba de la vida y que les gustaba mucho el realismo de la serie. Porque es una fotografía, es verdad, absolutamente real de también este momento tan intenso que estamos viviendo, tan lleno de cambios, tan... Bueno, vamos a seguir hablando ahora enseguida con Leticia Dolera. Ya se incorpora también Pilar de la Peña. Buenos días, Pai. Hola, buenos días. Tú no has tenido todavía la oportunidad de ver la serie, pero te va a gustar mucho por este retrato que hace... Pilar la hemos nombrado como la madre del equipo, no por madre, no por edad, pero por experiencia, ¿no? Sí, por su concepto sobre la maternidad y esto. Bueno, vamos a seguir hablando enseguida aquí con Leticia Dolera porque estás escuchando La Cafetera y no estás sola. Here lie the ashes of all the fiery crashes of everyone to ever rush to love. Past the stop signs and speed bumps, careening toward the tree trunks, perched above the edges of the bluff. The splendor in the tender skin, the long forgotten earthly hymn, the silent theft, the violent breath of life. To just replay the camera lens, to bring it all alive again, to climb inside that speeding car and drive. Here lie the cinders of once ignited tinder, left to burn until it turned to dust. In the wake of the embers, the aching of December, the chill that turned a healthy heart to stone. Bueno, pues vamos a seguir aquí conversando con Leticia Dolera, pero este fin de semana han tenido lugar las elecciones en Austria. Ha ganado el conservador Kurz, ha ganado ampliamente las elecciones. Incredible. It's an amazing day. It's a historic result for our party, and then we will try to have good talks with all the other parties in the parliament and try to form a government. También es que este giro que se está dando en buena parte del mundo, en este caso son los conservadores, no es la extrema derecha, pero como hemos tenido algunos ejemplos, ¿ha sido sorpresa o no, Pilar? No, de hecho ha sido un refuerzo bastante considerable y hasta cierto punto esperable, ¿no? Es verdad que Sebastian Kurz es del Partido Conservador, pero bueno, de la derecha tradicional en Austria, pero había gobernado durante año y medio con el FPO, que sí es el partido ultraderechista en Austria. Y es verdad que el resultado de la anterior elección fue mucho más ajustado. El OVP, que es el partido de Kurz, el partido de derecha, había sacado un 30-31%,
mientras que la ultraderecha, el FPO, había sacado un 26%, es decir, un resultado más o menos ajustado. En este caso, la diferencia es considerable. Al final, los conservadores han sacado un 37% y la ultraderecha se ha bajado hasta el 16%, 10 puntos menos. Esto es quizá el gran titular de las elecciones, ¿no? El retroceso bastante evidente de la extrema derecha. En este caso concreto, además, una extrema derecha que estaba en el gobierno, era un gobierno de coalición que se rompe precisamente por un escándalo con el líder del partido de ultraderecha, que no sé si recordaréis, fueron unos vídeos que grabaron además en Ibiza y en el que se le veía hablando con una oligarca rusa, una falsa oligarca ruso, y ofreciéndole contratos públicos en Austria a cambio de financiación para la campaña. Esto provocó un revuelo tremendo en Austria y hizo saltar por los aires la coalición, y ahora realmente la jugada le ha salido bastante bien al conservador, al Sebastian Kurz, al que era el canciller, porque bueno, en estas elecciones ha salido muy reforzado. En cualquier caso, no tiene mayoría, va a tener que establecer una coalición, pero claro, se le abre un horizonte mucho más claro de cara a poder elegir socio de gobierno, ¿no? También ha caído mucho en los socialdemócratas también, han tenido bastante mal resultado. Los verdes han crecido algo y podría volver a darse una coalición con la ultraderecha. Es uno de los escenarios que se plantean. De hecho, desde me parece que había un artículo en algún medio alemán que desaltaba la campaña de los ultraderechistas en la última recta intentó tender todos los puentes y recordar todo lo que habían hecho en la coalición, con lo cual podría volver a haber una coalición de un partido conservador y ultraderechista, aunque mucho más debilitado el partido ultraderechista en este caso. Pero bueno, hay cierta, digamos, además en todos los medios alemanes lo llevan en portada, todos los medios alemanes, porque al final había cierta preocupación y se observaba también un poco como un pequeño laboratorio, ¿no? Este retroceso además por debajo del 20%, que era un umbral que se señalaba como bastante significativo, pues ha quedado bastante por detrás del 20% de los votos el partido de ultraderecha, el FPO. Pues con este, en fin, giro conservador también allí en Austria, que tampoco como dice Pilar, no es sorprendente el foco, pero sí nos hace reflexionar. Leticia, voy a abrir los micrófonos, María, porque una de las cosas que estamos observando aquí en el programa, hablamos con frecuencia de ciencia, también de cambios sociales, también de memoria histórica, pero porque estamos viviendo un tiempo, decía Iñaki Gabilondo un día que vino, hay que tener cuidado de no vivir entre bostezos los formidables cambios que se están dando a nuestro alrededor, que son gigantescos en todos los órdenes, pero eso produce también una contrarreacción. Y estamos viendo cómo crece la extrema derecha, la irrupción de la extrema derecha en España. Decía antes, a ti te han colocado en el foco. Y de pronto Leticia Dolera se ha visto llevando una bandera, pero además siendo objeto de campañas bastante duras dentro de las redes sociales, incluso en alguna portada de periódico, sí. Con mucha presión, ¿no? Pero esto observamos que no es un fenómeno exclusivo de España, es un fenómeno bastante global, o sea, esa reacción, o la irrupción de Trump, o de Bolsonaro, o de Orbán, y te das cuenta de qué fácil es que, a pesar de que la sociedad está avanzando a muchísima velocidad, lo fácil que es ir para atrás, que es caminar para atrás. Sí, y que yo vuelvo a lo de siempre, es que es el miedo al cambio. La frase está de más vale malo conocido que bueno por conocer, que la frase es hecha, por algo están. Pues yo creo que lo que nos pasa es eso, de no, pues prefiero ir a lo anterior, ¿no? Cuando, perdona, no, es que lo anterior era muy malo, lo que tenemos que hacer es evolucionar, ¿no? Que es lo que hacemos, pues eso, con la ciencia o con la propia política, ¿no? Que tenemos que encontrar formas para convivir ideas distintas, pero de una manera más justa, ¿no? Y avanzar pues sobre todo en el terreno de lo social. Porque... ¿Tú eres optimista, así en genérico, sobre el curso de las cosas? Qué chungo, ¿no? Ahora ser optimista es muy difícil, ¿eh? Claro, iba a decir, yo soy súper optimista, pero los oyentes que saben perfectamente que soy apocalíptico total, que digo, hay que guardar agua, alimentos... Es que me entra como risa nerviosa y todo. Sí, no sé, a ver, es que además ahora, si ya nos quedamos solo en el panorama español, pues la cosa es bastante desoladora, ¿no? Lo pone difícil. Sí, no sé, o sea, basta. Tú has tenido, porque más allá de los espacios en los que te has movido sobre el feminismo, el machismo y tal, ¿has tenido algún problemas políticos? Pasa mucho en tu profesión, por ejemplo, que si se pronuncia políticamente, ahí que ha pasado mucho algunos actores muy conocidos que se han pronunciado en términos políticos y han tenido unas campañas de acoso bestiales, ¿no? Y los utilizan sistemáticamente. ¿Te ha pasado? ¿Has estado en eso? Es como que en España no se admite, en Estados Unidos es bastante frecuente, ves a Harrison Ford y el otro día le vimos en Naciones Unidas.
y es como que se acepta que tengan posición política, ¿no? Pero aquí en España de vosotros se espera como que no, que estéis en un margen. Cuanto más ambiguo, mejor. Sí, muy blanquitos. Y de hecho, incluso dentro de la propia industria hay críticas. Se dice, bueno, pero es que no hay que confundir, por ejemplo, los Goya. No, claro, porque entonces pierde como industria si lo convertimos en un acto político. Es que nos falta cultura ¿no? democrática como país. O sea, no hace tanto de la dictadura todavía. Entonces no gestionamos bien la diversidad todavía de opinión. Y eso es una pena, porque es que eso nos hace mejor personas, y lo que nos hace mejor personas nos hace también una mejor sociedad, ¿no? Aceptar la discrepancia desde la tranquilidad y la calma y el diálogo. Bueno, tenemos 3 generaciones aquí, porque está Pilar, Leticia y María. Yo creo que vais así como en este... Ay, me encanta. O sea, que podéis... Ya está, ya no vas a hablar más. Podemos comentar. ¿Y tú, en dónde te sitúas tú, Fer? Yo soy un millennial. Bueno, ahora ya están los centennials, ¿eh? Yo soy un centennial. No, es una mierda. Mira, está pasando una cosa, Leticia, que es alucinante, que vosotras lo lleváis muchos años experimentando, y eso es parte de la denuncia del feminismo, pero la presión de la edad, del paso del tiempo. Hombre, claro. Hasta ahora yo recordaba mi generación y la de los mayores o mis padres. A medida que ibas cumpliendo años, si eras un hombre eras interesante. Si eres una mujer no había discusión, no estaba... Desapareces. Pero eras interesante. Pero eso se está cambiando, eso se está invirtiendo. ¿Tú crees? Y la misma presión que habéis recibido las mujeres, empezamos a recibirla los hombres. Pero muy pequeñita, ¿no? O sea, es una cosita ahí en comparación. Es verdad. Todavía las canas a vosotros... No. Ay, qué madurito estás. Qué interesante estás. Y nosotras, vieja, quítate las canas. Es posible, o sea, obviamente es desigual. Obviamente la presión que recibís es mucho mayor, es indiscutible. Pero empiezas a notar eso, ¿no? Pero un mogollón. O sea, y el estado Bueno, físico, es un ejercicio de empatía mira, también, ¿no? la tripita, que María me presiona, me dice, quiero la piscina, la cervecita. Bueno, y esto tampoco era la batalla del feminismo, no podía consistir en esto. O sea, no podíamos subvertirla. Bueno, hay veces que también gracias a un ejercicio de empatía así puedes entender cómo se siente el de enfrente, ¿no? Y en este caso las mujeres. No, en ese sentido sí. Sí. No sé, bueno, yo creo que también es algo positivo el hecho de que se estén cambiando cosas, ¿no? A cambio de que hay personas que sí que quieren romper consensos, como lo que hablábamos antes de la violencia machista, bueno, pues a cambio yo creo que sí que sigue avanzando, ¿no? En algo, seguimos avanzando en las cosas que se reivindicaron en 2018 y que se llevan reivindicando muchos años, pero bueno, hay veces que no también nos vamos a cansar. Claro, o sea, que también tiene, o sea, no lo digo por ti, pero no, pero que sí que también a partir de cierta edad te tienes que ir al cementerio de elefantes. No, pero lo digo por ciertos hombres, ¿no? Que se sienten como molestados, como increpados, ¿no? Y dices, bueno, pues también si te sientes increpado es que estás haciendo ese ejercicio de reflexión, aunque te moleste, pero al menos ha calado, ¿sabes? Algo en la sociedad. Entonces, algo se está haciendo. Claro, es que el feminismo, entre otras muchas cosas, te pone un espejo delante, ¿no? Entonces, en este espejo, el reflejo tuyo, habrá cosas que no te gusten. Y claro, cuando no te gustan, quieres romper el espejo. Y no quieres mirarlo más. Hay una complicación que nos hemos dado cuenta que María siempre dice, claro, pues siempre se pone el foco en las cosas negativas del feminismo, porque hay diferentes miradas dentro del feminismo también. Algunas tienen que ver con lo generacional. No es lo mismo la mirada de una mujer feminista de 16 años que de una mujer de 45 años. Está claro. Y entonces hay como muchas formas de entender los cambios y por lo tanto no hay una posición unívoca en todos los temas. O sea, hay temas que son evidentes. Los vientres de alquiler, pues ahí encuentras una posición bastante generalizada, ¿no? Uh-huh. Pero luego hay asuntos que depende un poquito. Hay corrientes diferentes, hay perspectivas, aproximaciones diferentes, ¿no? A mí me impresionó, por ejemplo, en el 8M que había una zona para mujeres, pero había algunas mujeres que no les parecía bien que hubiera una zona solo para mujeres, ¿no? Entonces también y decía María, ya, pero es que siempre colocáis el foco en las cosas que nos dividen, no en las cosas que nos... Bueno, yo creo que en eso hay una intencionalidad, que es lo que en parte también está utilizando la extrema derecha, que es focalizar las... Bueno, a ver, yo creo que en todos los movimientos tiene que haber diferentes corrientes, ¿no? Es un poco también lo que tú decías, que no estamos acostumbrados a la diversidad de opinión, ¿no? Bueno, pues evidentemente en los partidos políticos, en los movimientos sociales hay diferentes opiniones, es verdad que hay un objetivo común, ¿no? Y mientras ese objetivo común, bueno, pues siga en pie, pues no hay ningún problema. Pero sí que creo que hay una estrategia también de
de desdeñar el feminismo es eso, ¿no? Focalizarlo, bueno, pues en las pequeñas fisuras que puede tener un movimiento como lo tiene cualquiera y cuestionarlo, ¿no? Y decir, sí, pero tú no eres del todo coherente porque tú no eres feminista al 100%. Claro, que eso lo tienen que decidir ellos. No como si yo, tú eres que sí lo feminista. soy. Claro. ¿No? Y dices, ya, pero también es verdad que no puede ser, nunca podríamos ser feministas al 100% en un sistema que no lo es, ¿no? Claro, vamos andando. Lo que intentamos es tener cada vez menos cadenas, quitarnos las cadenas. Nosotras siempre llevaremos las cicatrices, pero queremos que las que vienen detrás lleven menos cadenas para que cuando se las quiten tengan menos cicatrices también. Bueno, yo creo que también si algo bueno hemos hecho en los últimos años, yo creo que también es abrir el debate, ¿no? El problema es ese, que también estamos en una época en la que no hay lugar para el debate, ni para los matices, ni para los grises, ¿no? Pero ni en el feminismo, ni en muchas cosas que comentamos. De hecho, cuando aquí. planteas matices, te tachan de equidistante y la equidistancia se ve como algo negativo, ¿no? Pero eso precisamente es la dificultad para aceptar opiniones diversas, ¿no? Y eso es en lo que yo creo que, como decía Leticia, debemos avanzar mucho. Yo ahora recuerdo, por ejemplo, la derecha siempre, durante años, el PP ha englobado tantas distintas ideologías en distintas facciones y han sido capaces de salir adelante. En ese sentido, igual, algo había que aprender de esto, ¿no? Es decir, aunque tengas ideas diferentes en la izquierda, por ejemplo, por desgracia no hemos visto demasiados ejemplos, pero al final es eso, saber que aunque no coincidas en todos los objetivos, sí tienes un ideal o, digamos, alguna meta en común y que merece la pena pues trabajar conjuntamente para intentar llegarlo. Eso creo que es una gran lección que nos falta un poco por aprender. Absolutamente. Y luego es un aprendizaje, porque también ya está cambiando las gafas violeta. Muchas veces dicen los oyentes del programa, bueno, hay que colocarse las gafas violetas sobre algunas noticias, y cuando lo miras desde otra perspectiva y te das cuenta de lo muy atrás que hemos estado, ¿no? O sea, no sé si estamos cambiando muy rápido, están cambiando algunas cosas, pero desde luego hemos estado muy lejos. Bueno, se ven en las series, ¿no? En las series que a lo mejor veíamos de adolescentes, y te das cuenta y dices, joder, ¿cómo en ese momento no me chirrió, no? Incluso en Friends, por ejemplo, que también tiene momentos que dices, claro, es que en ese contexto era algo cotidiano, algo normal, ¿no? Ese tipo de comentario o esa manera de tratar las cosas. La figura de los hombres en la mayor parte de las películas, el arquetipo del hombre vaquero, Paul Newman, que arrebataba los besos a las mujeres, o James Bond, que tenía un discurso... Sí, o los cuentos infantiles, ¿no? Y sin embargo estaba aceptado como absolutamente natural, ¿no? Lo cual ha dado también parapeto siempre para decir, bueno, pero es que antes las cosas eran así y no resultaba tan llamativo, no sé. No solo aceptado, era casi idolatrado. Sí. Por hombres y por mujeres, porque una cosa, claro, yo decía, fíjate si están cambiando los estilos. ¿Los besos se dan o se arrebatan? Los besos se dan, desde luego se arrebatan. ¿Se dan o se piden? Roban. Sí. ¿Se dan o se piden? Porque en la serie te piden un beso, por ejemplo. ¿En la serie me piden un beso? Ah, sí. Ahí es el único momento en el que me permito hacer humor con el feminismo, que hago un guiño. Al aliado feminista. Claro, esto cambia las dinámicas de las relaciones y de pero ligar, esto es muy interesante, movimientos como el Me Too y todo esto, que están abriendo otra vez preguntas, ¿no? Que ahora decimos, un beso, lo doy, lo robo, lo pido, hasta dónde, ¿no? Cuando tengo una relación sexual, ¿cómo sé? Bueno, pues no pasa nada, porque ahora, durante un tiempo, los hombres os hagáis... consciente de la confusión que genera este asunto. No tanta, porque yo... O sea, quiero decir, nosotras no hemos tampoco, digamos, no hay un Me Too masculino, porque nosotras no nos hemos dedicado a agredir sexualmente a los hombres. Quizás porque cuando nos dan un no, lo entendemos, sea un no hablado, o sea un no corporal, o sea un es que he quedado, o sea... Pero, de todas formas, insisto, no se trata de criminalizar determinados comportamientos, sino de que cambie el paradigma en las relaciones sexoafectivas, que aprendamos a comunicarnos mejor. Porque está claro que, por un lado, vosotros, por la educación recibida y los referentes recibidos, algunos no sabéis detectar según qué señales, ¿no? O que os parece que cuando hay un no es un reto mayor, con lo cual tengo que seguir. Y nosotras también, por la educación y la falta de referentes, no hemos sabido expresar mejor un no, ¿vale?
y yo sé que esta afirmación también genera, ¿sabes? Cuando lo hablo con amigas feministas, y esto no es que yo esté culpabilizando a las mujeres de no decir no, sino que a nosotras también, como nos han educado de otra manera, de sea educada, sea sumisa, sea la maja, pues también nos ha costado, en según qué situaciones, ser conscientes de que estábamos viviendo algo que no nos gustaba, pero nos sentíamos obligadas a seguir, ¿no? Pues ahora tiene que haber un cambio de paradigma. Y los hombres, sobre todo, porque nosotras esas preguntas llevamos mucho tiempo haciéndonoslas, pero ahora también los hombres que os hagáis esas preguntas, y no pasa nada si durante unos añitos pues de repente esto de ligar, pues no sabéis muy bien cómo hacerlo. No es un drama. Bueno, este fin de semana había un artículo en el periódico El País, ligar en los tiempos de Tinder, con el cambio tan gigantesco que se está produciendo en la manera en que ahora las mujeres eligen. Los hombres tiran más al azar, más de forma más indiscriminada, y las mujeres se están volviendo súper selectivas por el propio funcionamiento del algoritmo. Pero es la leche el cambio, o sea, es fundamental. Decía, es que hay mujeres que tienen 100 match diarios en su Tinder. Eso no es que os vuelva selectivas, es que es el paso siguiente. O sea, es que puedes elegir todos los días entre más de 100 personas que ya han declarado claramente que les gustas, y dices, claro, el hijo va... Pues, o sea, ahí se pone la selección muy difícil. Que tampoco se convierta esto como en ir al mercado, ¿no? O sea, como que de repente el mercado 100 personas diarias, ¿eh? Y esto no es... 100 hombres diarios. ¿Y los hombres? Se puede elegir. Y los hombres dan a muchos, pero son respondidos muy poco por las mujeres porque tienen tanta variedad para elegir que dice, pues si una mujer recibe 100 match, a lo mejor un hombre recibe, no me acuerdo de las cifras, claro, pero entonces, me estoy inventando. Pero a lo mejor mucho menos, 10, ¿no? Era 10 muy o inferior. 3. Y entonces como, o sea, ellos son elegidos en función de, claro, la selección natural es brutal ahí. O sea, que muchas veces no tiene que ver con el aspecto físico, pero tiene un alto componente también de aspecto físico, ¿no? Claro, pero en realidad también, si hubiese un problema con ligar... bueno, primero, más de uno hubiese salido a la calle a protestar, pero si hubiese un problema para ligar, aplicaciones como Tinder no funcionarían, con lo cual, a ver, yo creo que evidentemente algo va a cambiar en los roles y yo creo que tiene que cambiar. Está claro. Yo no quiero ser la que está en la discoteca esperando a que su príncipe azul llegue a rescatarla, porque no quiero eso. Y yo creo que eso también está bien que lo cambiemos. No lo considero como un drama. Lo que pasa es que yo creo que es verdad que igual hay cierto miedo, ¿no?, a que cambien las cosas, pero bueno, también está bien que nosotras asumamos otros roles que no habíamos tenido nunca. Sí, además, pero sobre todo, además, no hay más remedio que aceptarlo, porque es que el paradigma ha cambiado, incluso con Tinder. Yo lo pensaba, o sea, antes te limitabas a ir a la discoteca y si había suerte encontrabas a alguien que te gustaba o con quien conectabas. Ahora con Tinder y con todas estas herramientas, claro, abren tantísimo el abanico que es que no se puede volver atrás, como en otras muchísimas cosas, ¿no? Los teléfonos móviles pues cambian la forma de comunicarse, pues hacia atrás no vas a poder volver. Alguna persona se puede quedar al margen si lo desea, pero como sociedad es una cosa imparable. Y estoy pensando ahora, mientras hablamos de esto, de ¿por qué nos tiene que doler tanto un no? Es decir, tú estás con alguien y a lo mejor te gusta y tú le dices, ostras, me gustas, nos vamos a tomar algo, nos vamos a mi casa, y si te dice que no, pues chico, tampoco pasa nada, ¿no? O sea, que también hay algo como que está como, una vez más, las expectativas y lo que es el éxito y lo que es el fracaso, ¿no? La imagen de que el triunfador es el hombre que tiene muchas relaciones sexuales. O sea, también, que a ver, que a tope con el sexo, quiero decir, que está muy bien, pero que parece que un poco pronto. Bueno, hay gente que es de esta hora, ¿eh? Sí. Pero que, ¿por qué tenemos también, ¿no?, que tener esa imagen también de, pues eso, de irte de fiesta para que la fiesta, una noche loca, sea guay, tiene que acabar con sexo? Hay una también mercantilización de la propia sexualidad. Es que todavía no tenemos, bajo mi punto de vista, colocada la sexualidad como sociedad, ¿no?, a nivel cultural, que por eso creo que es tan importante que haya educación sexual en los colegios de una vez por todas ya, ¿no? Porque todavía es, pues esto, las cosas se sexualizan y se banaliza y es todo como, pues eso, mercado de la carne, o si no es como es súper sagrado, virgen en el matrimonio, ¿sabes? Lo de putas o monjas. Pues todavía seguimos ahí como sociedad. Bueno, y incluso hablando también de los roles que hablábamos, creo que también
va a beneficiar, evidentemente, lo que está cambiando el feminismo en este tipo de roles, ¿no? A los hombres. Les va a beneficiar porque también se trata de liberar esa carga de masculinidad que tiene que tener el hombre español, ¿no? El macho ibérico. Sí, entonces también creo que eso supone una presión para ciertos hombres de decir, es que tengo que cumplir con un canon que yo no me identifico con él, ¿no? Y yo creo que eso también está muy bien. O sea, saquémosle el jugo positivo a todo esto, ¿no? Que lo hay. Y sin querer yo llevarlo a mi serie, en plan, he venido a hablar de mi libro, que no, he venido aquí a charlar con vosotros. No, pero que sí, estabas invitada también para hablar de tu serie, No, pero que estoy encantada aquí de estar también. charlando de todo. Pero que me sorprendió también que ha habido gente que me ha comentado que el retrato de las masculinidades de la serie, que les parece que hay como nuevas masculinidades. Y que yo no, mientras lo escribía, os juro que no pensaba en eso, yo solo pensaba en darles humanidad a esos personajes. Pero que analizado desde esa perspectiva, sí que me parece muy bien. No, pero es verdad. Me alegra que me hagas esa pregunta. El retrato de los hombres que haces en la... Ay, qué mal, me está dando mucha risa que yo he sacado mi propio tema para decir que está muy bien. No, porque es verdad, honestamente es verdad. Si el retrato que se hace en la serie de los hombres, yo tengo la impresión... Y que deberíamos verlo más, o sea, claro, más masculinidades creo que en la ficción. Lo que no estamos acostumbrados es a verlo en televisión, porque yo en el retrato sí identifico a la mayor parte de la gente que conocemos, o sea... A lo mejor es que no conozco a muchos cafres, o a lo mejor los cafres no que desde luego los hay, porque los ves por la vida también, ¿no? Pero es verdad que, bueno, probablemente hay un estereotipo nuevo de hombre también y que tiene que ver con la sensibilidad y que tiene que ver con el respeto y con un montón de cosas que la serie aborda y que imprime a todos los caracteres hombres que ha retratado, ¿no? O sea, que en ese sentido sí es verdad que es una fotografía quizá del hombre más... Pero... Es complicado cómo los roles van imponiendo ciertas conductas, porque decir María, os libera de presión, bueno, pero también introduce un montón de novedades sobre cómo nos relacionamos los hombres con las mujeres. Claro, estamos pasando, en mi generación, más jovencito que vosotras, también las cosas no se verbalizaban tanto. O sea, de alguna manera hay una cierta impudicia en esta nueva sociedad que hay que hablar las cosas con una profundidad que... Pero está bien hacer ese ejercicio. Absolutamente. O sea, es yo positivo, creo que no tapar. Al final eso se enquista. Bueno, y que hace las relaciones mucho más honestas, porque son mucho más sinceras y obliga a hablar las cosas y obliga a colocar todos los perfiles sobre la mesa, ¿no? Pero que no todo el mundo está acostumbrado a esto. O sea, el cambio es un giro poderoso. No digo que eso me recuerda a un vídeo viral que estaba circulando hace unas semanas de un hombre que estaba en el sofá y diciendo, bueno, es que mi mujer no solo quiere que yo haga las tareas de la casa, es que quiere que salga de mí. Y es verdad. Que es verdad que cuestiona esto, pero yo creo que sí que al final, además, el Me Too y todo el movimiento feminista también ha hecho que muchos hombres se cuestionen cosas que no se cuestionaran. También ha provocado la reacción contraria que la hemos visto con Vox y todas estas acusaciones de feminazi, pero creo que también en muchos hombres les ha hecho plantearse algunas de las denuncias y reflexionar un poco sobre este tipo de comportamientos que estaban tan asumidos y tan asimilados como normales que ellos mismos ni se habían planteado la posibilidad o los efectos que generaban las mujeres. Y yo sí veo que sí que hay muchos hombres que han reaccionado de manera pues planteándoselo por lo menos, ¿no? Reflexionando y asumiendo que a lo mejor había ciertos comportamientos que no eran lo más correctos, intentando corregirlos. Pregunta aquí Kena Fría en el chat del programa, ¿qué opináis sobre el concepto de nuevas masculinidades? ¿No es machista? No, precisamente esto que estábamos hablando era que... O sea, Bertín Osborne, por ejemplo, ¿en qué estereotipo de masculinidad? O Santiago Abascal en su caballo. Santiago Abascal en su caballo. Ese tipo convencional. Demasiado. Sí, convencional, clásica, sí. Sí, lo que estábamos hablando era eso de que haya que haya más referentes, más diversidad, que no te digan, esto es un hombre-hombre. Y el hombre es así. Caballo, huele a hombre. Claro. Esto me llama la atención porque es verdad que... Hasta entonces, hombre, de forma mayoritaria, pero cómo se ha ido reduciendo, ¿no? Mayoritariamente Bertín Osborne podía ser el estereotipo, el arquetipo de hombre atractivo para una parte de... Me dicen, hombre, no digas eso, no digo para... Pero ya digo, tenía obviamente mucho éxito. Tenía un exitazo. Si salían programas de la televisión cuando solo había 2 canales y hacía discos y llenaba lugares. O sea... No me mires así, bueno, María, te juro que era verdad. El último álbum es Tendría que haberme enamorado de tu madre. Wow. O sea, que sigue en la misma línea que entonces. O sea, es muy fuerte. Pero a mí se queda un poquitín anclado en el pasado, yo creo.
Pero es curioso cómo utilizan ciertos estereotipos, porque, por ejemplo, Santiago Abascal, o sea, ¿cómo se puede reafirmar la masculinidad, el hombre a caballo, tal, los toros, la caza, luchar contra las feminazis? O sea, ha cogido un compendio de cosas, pero que configuran un estereotipo de señor que dices, hombre, hostia, es que si lo miras... Claro, sensible no tiene un ápice, que además hacen la trampa ahora, está muy interesante decir, no, es que estoy siendo políticamente incorrecto. Es como, no, querido. O sea, estás en lo hegemónico, estás siendo políticamente correcto. Total. Aparte que políticamente incorrecto en algunas áreas, porque tampoco es que se pongan a hablar del terrorismo de ETA desde la perspectiva de Bildu. O sea, dice, eso sí sería políticamente incorrecto, cogerse y... No, pero sitúan el área, pues eso, el feminismo, los toros, la caza. Yo recuerdo una fotografía de un seguidor de Vox, que ha circulado mucho en las redes, que como provocación política hizo el símbolo de Vox, la V, la O y la X, con conejos muertos. Y entonces el tipo posaba así. Ay, qué horror. Entonces una escena de caza, o no se sabe muy bien qué, pero con decenas de conejos muertos, y dices, o sea, ¿de verdad esa imagen crees que transmite la esencia de lo que con quién estás conectando? O sea, pero ¿con qué pandilla de bárbaros? Claro, ¿qué tipo de sociedad aspiras a construir? Cuéntamelo, porque no lo entiendo. ¿Que matemos a gente en las plazas otra vez? Es que una vez más es como construir un imaginario que vaya con lo emocional y que no vaya con la razón. Y con un tipo de emoción así como muy ancestral, muy visceral, antiguo, ¿no? En todos los tiempos es como que hay gente, siempre hay un pequeño reducto, a veces más o menos grande, pero un pequeño reducto, que prefiere vivir 50 años atrás. Eso es alucinante, ¿no? En una sociedad que está cambiando tantísimo como esta. En fin. Bueno, no hay más que ver a que los principales votantes de Vox son un estereotipo de hombre como el que estamos diciendo, ¿no? Que es gente pues que... Sí, pero luego me río. No sé yo, Ahí yo luego pones veo una de todo, cámara en las urnas y alucinarías en colores, claro. Sí, o sea, eso es otra cosa es que se quieran identificar. Igual ese es el referente con eso. aspiracional. Sí. Bueno, ¿sabéis lo que me han dicho? Que un 2% de los votantes de Vox pertenecen a cuerpos y fuerzas de seguridad del Estado. Ya, eso lo leí. 2%. Y es una pasada, ¿eh? Y una vez Hombre, más... no es extraño, ¿eh? Hostia, pero da una imagen... Es inquietante, pero... Sí. Como demócratas nos tendría que A mí me gustaría hablar con ellos. Tomar un café Vamos con a llamar ellos en directo. y charlar y hablar de la vida. Te ponemos ¿sabes? a Leticia Pero Dolera. sobre todo hablar de la vida. O sea, de qué te inquieta a ti en tu vida, qué te preocupa, qué te emociona, qué te conmueve. Tú has visto a Rocío Monasterio. Sí. O sea, que le falta que la cabeza le dé la vuelta a 360 grados. Pues me gustaría también hablar con ella. Algo tiene que haber a ella que no sé. Sí. Soy muy idealista. Hombre, yo creo que también en esa gente influye mucho el descontento y la ira. Igual que hemos hablado también de cómo impulsó al 15M, hay gente que digamos que su descontento y la mala leche que tienen les ha salido por allí, ¿no? Es decir, yo creo que eso es algo que también hay que tener en cuenta. Hay una parte de la sociedad que también está a disgusto, pero lo manifiesta en por otras vías. Pero yo creo que, por ejemplo, en ese 2% de los miembros de Fuerzas de Seguridad del Estado que son votantes de Vox, habría que escuchar, a ver lo que decía Leticia, ¿no? ¿Qué son las cosas que realmente les preocupa? ¿Qué les ha cautivado de ese discurso? ¿De verdad les convence todo lo que está diciendo Vox? Porque algunas de las cosas son... En fin, incluso cuestionan los mismos valores que han jurado defender. Entonces es verdad que es un poco contradictorio. Sí, pero cuidado también con poner altavoz a este tipo de personas. Total. Es que yo hablaría con ellos en la intimidad, ¿eh? Claro. Sin un altavoz delante. Porque si no acabamos escuchando la opinión de la Fundación Franco como si fuese una opinión válida en democracia y entonces le damos una importancia que no debería tener, ¿no? Y es que ahí volvemos una vez más a la importancia y el poder que tienen los medios. Que yo ya no creo que seáis el cuarto poder. Bueno, nosotros somos el primero, pero estamos en la vanguardia. Pero no se lo digas a nadie, ¿vale? Pero no se lo digas a nadie porque emitimos de forma clandestina desde un apartamento. Pero es que los medios de comunicación hoy en día tienen un poder que es terrorífico. Dan mucho miedo. Cómo pueden manipular la opinión pública con una facilidad. Y cómo conectan a algunos discursos, ¿no? O sea, de pronto lo que decía María, colocan como una opinión legítimamente válida y envidiable a personas que tendrían que estar en su casa. O sea, es como si... Mira, ayer lo hablaba con mi hermana y hablábamos un poquito de esto, ¿no? De los marcos, de a quién hay que sentar a debatir sobre temas y tal, ¿no? Y digo, esto es como si coges y dices, bueno, le ha dado un infarto. A este señor le ha dado un infarto del corazón. Que venga el que pasa por aquí por la calle y le opere. Y dices, hombre, pues igual no es lo más adecuado. Igual tiene que venir un médico, un experto,
para operarle. Bueno, pues esto es lo mismo. Para hablar de ciertos temas tiene que haber alguien experto, porque si no... Pero si hemos visto en el programa de Susana Griso en Antena 3, para hablar del conflicto de Cataluña, Manolo el del bombo. No, es una anécdota, es una tal... No, le has colocado un micrófono a un tío que toca un bombo en los partidos de fútbol. ¿Es verdad para esto? Hablar, sí. Sí. Vamos, y otros personajes toreros que tienen de tertulianos y en la tertulia política. ¿Qué opina el torero no sé quién? Pero, o sea, que no sé si es relevante o no, es que no... Y luego, a mí también lo que me preocupa es qué intencionalidad tiene ese medio de comunicación en concreto para hacer eso, ¿no? El otro día, por ejemplo, se estaba difundiendo un vídeo en el que aparecía la voz de dos señoras, creo que eran, jaleando a la Guardia Civil, con el tema de Cataluña y tal. Y dices, primero, esto no es noticia. Porque al final es algo súper... dos señoras. Claro, es algo anecdótico que tú lo estás extrapolando. Y entonces, ¿qué intencionalidad tienes difundiendo esto si no es porque sea noticia? Bueno, pues entonces lo que quieres es increpar, lo que quieres es polarizar a la sociedad y decir a la opinión pública que hay un problema. Igual que, por ejemplo, el tema de la seguridad en Barcelona. Evidentemente hay un problema, pero hay que tratarlo como lo que es. No hay que extrapolarlo y escuchar ciertas opiniones que se salen de madre, ¿no? Porque parece que entonces eso es, pues un país inseguro. Y España no es un país inseguro, porque no lo es. Bueno, Leticia, que es un gustazo que te hayas venido a desayunar con nosotros. Ahora te damos pan. Yo no sé si se habrá quedado un poco reseco. Aquí, quiero dejar que quede constancia de que me estoy tomando el café, que está riquísimo. Ah, mira, pero eso se lo demos a María Galería en este momento, porque ha sido la que... Muchas gracias, María. Pero lo que sí que hemos traído es leche de avena. Sí. Estaba tu... Sí, porque yo te pregunté, ¿me traigo la leche de avena? Claro, pero ya te pedir a los invitados que se traigan de casa la leche ya me parece como un poquito excesivo, como un poquito hardcore. Pero te agradecemos de verdad de corazón que te hayas pasado un ratito por aquí, por la cafetera, a hablar de la vida. Porque además nosotros, ¿sabes qué nos ha pasado? Podemos además estirar el programa, o sea, que podríamos... En realidad podemos hacer lo que queramos. Nadie nos manda, o sea, claro. No estamos limitados. Entonces, como nadie nos manda, como tú no eres mi madre, tú no me mandas. Y entonces nosotros sí somos incorrectos. Sí. Entonces, pero lo que hacemos, hay un bloque así de información y un bloque del programa que nosotros llamamos la sobremesa, donde servimos café y nos quedamos de charleta, que es un poquito este ratito, que sirve de compañía a un montón de gente que hay en este momento que nos están escuchando desde hospitales, desde salas de espera, un montón de expatriados, de gente que se ha tenido que ir de España buscando una oportunidad y que mantienen con su país este pequeño hilo de Ariadna en el que se ha convertido la cafetera. Así que a todas vosotras muchísimas gracias de corazón, y a ti, Leticia, por pasarte por aquí. Ha sido un placer, de verdad. De verdad. Ya sabes que aquí, cuando quieras, tienes tu casa. Bueno, mañana volvemos, mañana más. Muy recomendable esta serie de Leticia Dolera, y ya sabéis que los lunes abordamos también la materia del feminismo para reconocer a aquellas personas que tanto están trabajando por la igualdad y por los derechos de las mujeres, como el caso de Leticia Dolera. Mañana volvemos. Gracias a todos. Adiós. Hasta mañana. Gracias. Gracias. La Cafetera es un programa de radio que se financia gracias a las aportaciones de los oyentes. Si te gusta el periodismo que defiende y sientes que te acompaña, hazte mecenas y ayúdanos. Infórmate en radiocable.com/mecenas.